Digo esto porque no sé si todo lo que se predica merece ser llamado evangelio, pero yo te aseguro que en esta mañana voy a predicar el evangelio y tú lo vas a escuchar y el Espíritu Santo te va a dar testimonio de lo que te estoy predicando, es el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. El evangelio. Ya te prometo de antemano que no te voy a predicar ninguna tontería, ningún recorte de periódico, ninguna noticia de 3 al cuarto. Te voy a predicar el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero el Evangelio, solamente el Evangelio. Si yo te predico algo que no es el Evangelio, ahí no hay poder de Dios para salvación para nadie, solamente en el Evangelio. Y Pablo dice, no hay otro Evangelio que el que os hemos predicado, el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Así que vamos adelante en esta mañana con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a ver allí un versículo que responde a una palabra, a una pregunta que casi damos por sentado, pero si yo preguntase esta mañana a la iglesia, ¿para qué vino Jesús al mundo? Es una buena pregunta esa. Porque, mira, hay gente que en su fuero interno piensa y cree que Jesucristo vino al mundo a traernos una nueva ley superior, una moral excelsa. Vino a predicarnos las bienaventuranzas, el sermón del monte, para darnos unas pautas. Y no deja de ser cierto eso, porque el Señor nos enseña cosas por medio de las cuales nos enseña a vivir la vida práctica aquí en la tierra. Pero mira, este versículo que vamos a leer, nos dice Pablo aquí exactamente a qué vino Jesús al mundo, por encima de todas las cosas. Primera de Timoteo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Hermano mío, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Muchos quieren apoyarse en Cristo para defender sus doctrinas, no sé cómo decir, sus políticas o sus doctrinas sociales o tal, y se apoyan en Cristo porque Cristo dijo, porque Cristo hizo. Mira, Cristo dijo y Cristo hizo muchas cosas, es cierto, pero la palabra de Dios dice por medio del apóstol que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Punto. A salvar a los pecadores. Si aquí en esta mañana, lo cual dudo desde lo profundo de mi corazón que haya nadie que no se considere que es un pecador o que en su día lo fue grandemente, sino que es una persona apagada de sí misma, tan justa que casi hace al cielo deudor. No creo que aquí haya nadie así, porque si hay alguien aquí así, o en cualquier otra iglesia o en cualquier otro lugar, tendríamos que decirle abiertamente que Cristo Jesús no vino a buscarle a él. Cristo Jesús no vino a buscar a personas buenas. Cristo Jesús no vino a buscar a personas justas, entre otras cosas porque no las hay. La palabra de Dios dice claramente, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Pues si la palabra de Dios dice que no hay justos, Cristo no pudo venir a buscar a los justos, porque sería una cosa de tontos y nuestro Señor no era ningún tonto. Es la sabiduría suprema. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Los pecadores en esta mañana que estamos aquí, que podemos echar un vistazo atrás a nuestra vida, porque como digo siempre, todos tenemos un pasado, mi hermano. Todos tenemos un pasado. Nadie es mejor que nadie. Delante de Dios no valen historias. Delante de los hombres sí hay categorías de pecados y se estima a uno mejor que otros en función de la conducta externa de cada uno. Pero delante de Dios no hay justo ni aun uno. Somos absolutamente todos iguales. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El pecador que piense que su pecado, su pasado, la forma en que ha vivido, lo que ha cometido es demasiado fuerte como para ser perdonado por Cristo, está en un error total.
No hay ni un solo pecado, por grande que sea, que no sea cubierto por la sangre de Jesucristo cuando el pecador viene con fe en el corazón, confiando en su persona y en el sacrificio sustitutorio que Él hizo. Ni un solo pecado, por grande que sea. La palabra de Dios dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios cubre cualquier pecado, por grande, por profundo, por prolongado que sea, de todo aquel que viene a Cristo con un corazón arrepentido y con un corazón confiado en su persona y en su sacrificio. De manera que quiero decir que no consideres que tu pecado, por grande que sea o haya sido, es algo desfavorable para ti. Voy a decir algo que va a chocar. Tu pecado es algo que te favorece. Porque Cristo Jesús vino al mundo a buscar a los pecadores. Casi puedes decir, mira, al final voy a tener suerte con haber sido un pecador porque Cristo vino a buscarme. Si hubiese sido un santo varón me hubiese dejado de lado, pero porque soy un pecador, Él vino a buscarme. Nuestro pecado, dice el profeta Isaías, que hace separación entre Dios y nosotros. Vale, eso fue en su día, pero ahora no. Ahora nuestro pecado fue el punto de contacto entre Cristo y nosotros. Cristo vino por causa de mi pecado. Y por causa del tuyo, mi hermano. No vino porque te vio tan buena persona. Oí a una persona decir, pobre, en su ignorancia y conforme a lo que le enseñaron. Yo lo entiendo, yo lo disculpo. Pero ella dijo, algo vería Dios en mí cuando envió a Cristo para salvarme. Bueno, eso es debido a falsas enseñanzas que nos hacen volvernos engreídos. Algo habrá visto Dios en mí cuando envió a Cristo a morir por mí. Claro que ha visto algo Dios en ti cuando envió a Cristo. Pecado, porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Mira, hay otro versículo que apoya esto, y es Juan 3:17. Dicen que Juan 3:16 es el corazón de la Escritura, eso dicen, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero yo siempre he dicho que tanto como ese me gusta el siguiente, el 17, donde dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Mi hermano, graba eso a fuego en tu corazón. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Qué hacen algunos ministros que yo dudaría si son de Dios o son de Satanás predicando condenación? Si Cristo no vino a condenar al mundo, está escrito, sino para que el mundo fuese salvo por Él. A eso vino Cristo, para que el mundo sea salvo a través de Él. Vino a salvar a los pecadores. Bueno, no hay, como yo digo, estoy convencido de que no hay ningún pagado de sí mismo en esta mañana aquí, luego todos estaremos en el fondo de nuestro corazón diciendo, amén. Si hubiese algún pagadito de sí mismo que es tan justo que, pues estaría ahora mismo rabiando. No, pero nosotros también tenemos que hacer, no, pero hay que... Orgullo, soberbia. Cristo no vino al mundo a salvar a estos buenones, Él vino a salvar a los pecadores. Ahora, hay una cuestión, porque entramos aquí en un tema un poco delicado también, y es que Él vino a salvar a los pecadores, pero ¿de qué forma vino a salvarlos? ¿De qué forma, por qué método, de qué manera Cristo salva a los pecadores? Oyes predicar en muchos púlpitos, hermanos, porque tenemos que ser, tenemos que ser, tenemos que ser, tenemos que hacer, tenemos que hacer, tenemos que no hacer, tenemos que no hacer, tenemos que dejar. Está bien, ¿y qué vamos a conseguir con eso? ¿Vamos a conseguir ser salvos y justos delante de Dios con esa predicación? Mira, por medio de las obras, dice Pablo, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Graba eso en tu corazón para siempre. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Ni tan solo uno. Y el apóstol Santiago dice, si un hombre guarda toda la ley, es una suposición que el apóstol hace, porque bien sabe él que es imposible. Pero aún, si un hombre guarda toda la ley y falla en un punto, no se hace culpable de ese punto, se hace culpable de toda la ley. Porque la ley es un cuerpo y hay que cumplirla entera y a la perfección y además en espíritu y en verdad, desde una actitud del corazón y del espíritu elevada, no solamente en la letra. Es imposible. Por ahí nadie puede ser salvo. Entonces, ¿de qué manera nos salvó Cristo? ¿Qué es lo que Él utilizó
para salvarnos. En Efesios, por pasar así un poco por encima, porque hay tantas cosas, en Efesios 1:7 dice que, casi que lo leemos, estábamos en Timoteo, vamos un poco atrás, Gálatas, Efesios 1:7, dice allí que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores y la Escritura nos enseña que tenemos perdón de pecados por su sangre. Mi hermano, por su sangre. Por su sangre. Si vas a un lugar o vienes aquí y te encuentras con un predicador que te está predicando que la salvación delante de Dios es por obras, yo te digo en esta mañana, como he dicho muchas veces, que predicar la salvación por obras es predicar una doctrina criminal, porque estás robando a los oyentes de su única forma de ser salvos por la sangre de Jesucristo. Si tú metes a una persona por el camino de las obras, lo estás llevando directamente al infierno, a la velocidad de un aeroplano. Es así de claro, mi hermano. El método que Cristo ha utilizado para salvarnos es su sacrificio, es su muerte en la cruz, es el derramamiento de su sangre. Tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y Primera de Pedro 1:18 es otro pasaje donde dice Pedro claramente que hemos sido rescatados. Ya hemos tocado este pasaje hace unos meses. Decíamos que nosotros los creyentes, los cristianos, podíamos llamarnos, entre otras muchas cosas que podíamos llamarnos los rescatados. Nosotros, mi hermano, somos gente rescatada, porque éramos hijos de ira igual que los demás. Pero Dios en su misericordia nos rescató por medio del sacrificio y la sangre derramada de Cristo. Y Pedro lo dice bien claro y dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. La manera que tiene el mundo de vivir es vana. Vana. Yo me acuerdo cuando íbamos al monte a coger avellanas, luego en casa allí las abríamos. Cuando abrías una avellana y no tenía nada dentro, mi abuelo decía, está vana. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata. Mira lo que llama aquí el apóstol al oro y a la plata, detrás de lo cual la gente pierde la vida. Mira que Jesús dice, ¿de qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Pues el hombre erre que erre a ganar todo el mundo. Y dice que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, lo llama cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es el método que Él usó para rescatarnos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Cómo lo hizo? Por el derramamiento de su sangre. No hay otro método de salvación, mi hermano. Que no te cuenten historias, no hay otro medio de salvación. Están ultrajando el nombre de Cristo, degradando la obra del Señor, haciendo la obra del diablo, mintiendo a la iglesia y llevándose a todos los que pueden por delante al infierno. No hay otra forma de ser salvo que por la sangre, como dice aquí, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. También Apocalipsis 5:9 dice que con su sangre nos ha redimido para Dios de todo pueblo, lengua y nación. Aquí estáis, de todo pueblo, lengua y nación. Y aún faltan unos cuantos. Faltan venezolanos y faltan colombianos y faltan españoles. Españoles faltan unos cuantos, a ver si van viniendo, que ya está bien. De todo pueblo, lengua, tribu y nación, nos ha redimido con su sangre, mi hermano, para Dios su Padre. Cualquiera que trate de acercarse a Dios o de querer ser agradable a Dios o ser salvo delante de Dios por cualquier otro método está equivocado y está perdido. ¿Sabes qué es esto que te estoy comentando en esta mañana con tanta libertad, mi hermano? El Evangelio es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Lo que predican algunos desde los púlpitos ni de lejos son buenas noticias. Son peor que una multa de tráfico lo que te predican. Pero el Evangelio no es una multa, el Evangelio son buenas noticias. Dime si hay alguna noticia mejor que esta, que Cristo Jesús vino al mundo a salvarte a ti y a mí, que éramos pecadores. Yo no le buscaba, Él me buscó a mí. Yo tenía 22 años, era joven y guapo.
es que no tengo abuela. Y andaba a lo mío, al fútbol, pero Él me buscó a mí, bendito sea el nombre del Señor. Me buscó porque vino con mortal dolor, como dice el himno, a buscarme a mí. Bendito sea su nombre. Y el método que Él utilizó para rescatarme de mi vana manera de vivir fue su sangre. Sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hebreos 9:22 dice claramente que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Está clarísimo. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Mira, mi hermano, el ayuno te puede ayudar según en qué cosa. Tú seguirás la dirección del Espíritu y sabrás lo que tienes que hacer y cuándo. La oración sin duda puede ayudarte. El arrepentimiento, cualquier arrepentimiento no vale. Yo cometo algo malo, pero no hay ningún problema, porque luego me arrepiento. Digo, el viejo truco del arrepentimiento. El arrepentimiento, mi hermano, es algo que solo puede darlo al corazón el Espíritu Santo. El arrepentimiento no es decir, Señor, lo siento, perdóname lo que... No sientes nada ni te arrepientes de nada, solo quieres quitarte de en medio el jaleo en el que te has metido. ¿Dónde estamos? Que me pierdo, siempre me pierdo. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El arrepentimiento no quita tus pecados, mi hermano. Tus pecados los quita la sangre de Cristo. Tus oraciones, tu vigilia, tus ayunos, tus diezmos, que están correctos y tienes todo su lugar en la iglesia, nada de eso quita tus pecados. Fuisteis rescatados de vuestros pecados con la sangre preciosa de Jesucristo. No olvides nunca esto, ni dejes nunca que se coloque nada delante, ni al lado, ni tan siquiera detrás de esa sangre. Solo la sangre, solo la sangre. Yo soy una persona justificada, limpia delante de Dios por la sangre de Jesucristo. Mira, ahora vas viendo, mi hermano, porque tú, además de estar aquí, has estado en otros lugares, te darás cuenta la cantidad de tonterías que se predican, y no voy a pedir perdón, tonterías que no son ni de lejos el Evangelio, y que ponen a la gente la cabeza como que ya no saben si van o vienen con tanta historia. Fuimos rescatados por la sangre de Jesucristo, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Ahora, no cualquier sangre tampoco, porque en el Antiguo Testamento está relatado en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 4, dice que la sangre de los toros y de las cabras no pueden quitar el pecado. Mira, eso lo dice allí en Hebreos, porque estos son los sacrificios que hacían en el templo de Jerusalén los judíos. Ellos eran un pueblo que cometían pecado y Dios había ordenado el sacrificio de animales y con la sangre del animal, fíjate que acabamos de leer que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, con la sangre del animal, bien fuese un toro, bien fuese una cabra, o en los menos pudientes valía una tórtola o un palomino, con esa sangre del pecado quedaba cubierto, pero no se borraba, no se quitaba, permanecía, pero de alguna manera a los ojos de Dios era cubierto, era un tipo de lo que había de venir más tarde. Pero dice claramente en la Escritura que la sangre de los toros y de las cabras no podían quitar el pecado. Y Hebreos 10, en este mismo capítulo que estamos, voy a ir a Hebreos 10 y leerlo directamente, y tú si lo tienes también, por favor, que no son mis ideas ni mis interpretaciones, está tan claramente allí en la Escritura. Hebreos 10, los versículos 12 y 14, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, mira mi hermano eso, una vez para siempre, un solo sacrificio, no muchos sacrificios como ofrecían los sacerdotes del Antiguo Testamento, puesto que el pecado no quedaba borrado, sino que simplemente era cubierto, tenían que estar continuamente ofreciendo sacrificios. Pecaban, un sacrificio de sangre, volvían a pecar, otro sacrificio de sangre, que no borraba los pecados, como hemos leído, únicamente los iba cubriendo un poco. Pero dice aquí que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
Y dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice el 14, porque con una sola ofrenda, la ofrenda de sí mismo, de su cuerpo, de su sangre, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La palabra aquí santificado significa los apartados. En definitiva son los escogidos de Dios. Y dice la palabra que con una sola ofrenda, la ofrenda de su cuerpo, la ofrenda de su sangre, que lo hizo una sola vez, que no hay que volver a repetirlo, que vale para siempre, con una sola ofrenda. Hizo perfectos, fíjate en esa palabra, mi hermano, hizo perfectos para siempre a los escogidos, a los santificados. Ahora, tú eres una persona que crees en Cristo, no como decíamos este tiempo atrás de una forma vaga, con un personaje histórico, alguien bueno que vivió. No. Creer en Cristo en el sentido de que es el Hijo de Dios que vino a morir en una cruz y a derramar su sangre por ti, para la remisión de tus pecados. Si tú crees eso, mi hermano, y estoy completamente seguro que lo crees, tienes que tener más claro que nunca en esta mañana que tú has sido hecho perfecto para siempre. Me da igual lo que diga el diablo, me da igual lo que digan sus ministros desde los púlpitos modernos, me da exactamente igual. La palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, dice que tú, por la sangre de Cristo, has sido hecho perfecto. ¿Entiendes esa palabra, mi hermano? ¿Sabes lo que es perfecto? Perfecto. Y no hasta el martes a las 11, no, para siempre. Para siempre, mi hermano. Y esa perfección que Cristo ganó para mí, ¿no la rompo yo cada vez que peco? No la rompes. Con esto no te estoy animando a pecar. Eso tampoco hace falta que te lo diga, ya lo sabes tú. Y yo estoy completamente seguro de que no tienes ningún ánimo de pecar ni de agarrarte a estos textos como pretexto para pecar. Pero si pecas, cosa que no queremos, pero que de vez en cuando ahí estamos. ¿Rompes esa perfección que Cristo ganó para ti? No. Si alguno hubiere pecado, dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sabes lo que es eso? Que cuando tú pecas el diablo viene y dice, ¿este es tu perfecto? Quiere reírse de Dios, pues vaya tipo de perfección que tú consigues o que consigue tu hijo. ¿Este es tu perfecto? Pero Cristo está a la derecha del Padre como un abogado defensor y se levanta y le dice, Padre, yo también pagué por eso. Y el diablo tiene que callarse y ahuecar. No rompes tu perfección, no puedes romperla. Es imposible. Es algo que Cristo consiguió de una vez para siempre y te ha hecho perfecto, mi hermano. Te ha hecho perfecto. Esto no es orgullo, esto no es soberbia. Esto, como se decía esta mañana, es colocarnos ni más ni menos en el lugar que nos corresponde, en el que Cristo ha ganado para nosotros. Nosotros sin Cristo, mejor no hablamos de eso. Pues sabemos muy bien cada uno lo que somos o lo que hemos sido. Pero es que nosotros no estamos en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Y en Cristo hemos sido hechos perfectos para siempre. No le da libertad eso a tu espíritu, mi hermano. No para tomarlo como ocasión para la carne, claro que no, sino para servir a Dios con todo tu corazón, con un agradecimiento que te sale por las orejas, que es que no sabes ni qué hacer. Estás tan agradecido de que Cristo hiciese eso por ti, de una vez y para siempre. Perfecto, perfecto. Hay, sin embargo, mucho sentimiento de culpa, de culpabilidad en la iglesia, ¿o no? ¿Qué os parece? No en esta, porque gracias a Dios se predica el Evangelio, ya lo veis. Entonces, si alguno tiene sentimiento de culpabilidad, o es que no está escuchando bien el Evangelio, tiene los oídos entaponados, o ya no sé, como dice la palabra, el diablo oscurece el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. Pero eso es a los incrédulos, a los creyentes no debería ser así. Este es el Evangelio para todos nosotros. Sin embargo, en la iglesia hay mucho sentimiento de culpa. Yo lo sé, yo lo he vivido. Yo lo he vivido muchos años, entre otras cosas porque he estado sufriendo, porque creo que esa es la palabra exacta, un ministerio de condenación. ¿Has sufrido tú algún ministerio de condenación en tus años de cristiano? Porque no amamos suficiente a los hermanos.
Porque muchos no, pero luego no hacemos tal. Porque tal, porque somos cual. Sacando los trapos sucios y ministerio de condenación. ¿Y qué pasa con la Iglesia? Que la Iglesia termina teniendo un sentimiento de culpabilidad. Y la culpabilidad, amigo mío, te quita tu integridad, te quita tu fe, te apoca, te deja hecho un don nadie. Qué miserable soy, qué pecador soy, nunca llego. Es verdad, tiene razón el pastor, no amo como debiera, no hago esto, no hago lo otro. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que Cristo nos hizo perfectos para siempre. Al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Has oído? Tú nunca podrás conseguir, aunque vivas 1.000.000 de años, tener una justicia para poder presentarte a ti mismo delante de Dios. Nunca lo conseguirás. Tú solo siempre serás un pecador que no tendrás derecho a mirarle a Dios en la cara. Pero Cristo nos ha sido hecho justicia de Dios. Él se ha llevado nuestros pecados. El que no cometió pecado, por nosotros, por ti y por mí, lo hizo pecado. Dice Pedro que el Señor cargó en él, en su cuerpo, sobre el madero, todos nuestros pecados. Se llevó mis pecados, se llevó tus pecados. Todos, mi hermano. ¿Y qué nos ha dado a cambio? Su justicia. La justicia perfecta de Cristo, porque Él no cometió pecado, Él era justo. Esa justicia nos la ha regalado. Esto es el Evangelio, hermano mío. Esto es Evangelio. Lo demás es del diablo. No sé lo que me queda de vida, el Señor me está dando fuerza, creo que todavía vamos a dar guerra por aquí unos años, pero de luego lo que me quede voy a predicar el Evangelio. Me da igual si no hay oídos para oírlo y se amontonan, como decíamos el domingo, porque tienen comezón de oír en pastores que les cuentan conforme a su concupiscencia y van a otros lugares y aquí nos quedamos 4. Bendito sea el nombre del Señor por esos 4. Le diré, Señor, tú me diste un talento, lo puse a trabajar y esto es lo que te traigo. Pero tú esto lo puedes probar. Puedes hacer la prueba con fuego porque no se va a quemar, porque lo que han recibido es el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. No sé qué pasará con la prueba de otras obras, ni quiero entrar ahí. Ministerio de condenación. ¿Cuánto ministerio de condenación hemos oído en la Iglesia? Tanto tiempo, tanto tiempo. Uno se esfuerza y siempre esa sensación de no llegar, de que aún queda algo, condenación. Como dice la palabra, conciencia de pecado, como dice allí en Hebreos. Cuando Cristo ha pagado por todos nuestros pecados, nos ha hecho perfectos para siempre, ya no podemos tener conciencia de pecado. Ni de condenación tampoco. ¿De pecado por qué? ¿De condenación por qué? ¿Dónde está tu pecado, mi hermano? No está ya, no está. Cristo se lo llevó. Si Él pagó por tus pecados, tú no puedes llevar tus pecados encima. Si no, el sacrificio de Cristo hubiese sido un sacrificio vano. ¿Para qué murió Cristo en la cruz y vertió su sangre? ¿Para que tú lleves todavía tus pecados a cuestas? No están, y están sobre las espaldas de Cristo, tampoco ya no están sobre Cristo. Como dice en los Salmos, lo ha echado en lo profundo del mar, como está lejos el oriente del occidente, así ha alejado de nosotros nuestros pecados, no están en ninguna parte, no están, mi hermano. Esto a veces me da un poco de agobio, que si dejas a la Iglesia un poco sola, lo he visto en muchas ocasiones, en muchos lugares, cómo la cosa va a menos, tiende, y terminamos, Señor, si tú me admitieras, Señor, si tú me mirases. ¿Pero de qué estamos hablando? Pero vamos a ver, pero si Cristo me ha hecho perfecto para siempre, si Dios me amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo no para condenarme, sino para que yo sea salvo por medio de Él. ¿Pero qué es esto de si tú me admitieras, si tú me perdonases, si tú quisieras? Eso está metido en la Iglesia, está introducido en la Iglesia. Pero veo como Dani y Rebeca siempre tienden a buscar los signos y a elevar a la Iglesia. Padre, gracias. Gracias porque todo está bien.
porque tú te has llevado todos mis pecados, porque nosotros estamos en Cristo. Ahí arriba, el lugar donde tenemos que estar, el diablo siempre tirando hacia abajo, para que aún siendo esta realidad lo que es, sigamos siendo unos miserables que estamos como, ay Señor, ay si tú quisieras, soy tan pecador, soy tan pobre, soy tan malo. Sentimiento de culpa. Eso es debido a el ministerio tan extendido por todas partes de condenación. Mira, vamos a mirar en 2 Corintios capítulo 5. Míralo conmigo, mi hermano, haz el favor. Búscalo en tu Biblia o en tu móvil, por favor. 2 Corintios capítulo 5. Los versículos 18 y 20. Dice allí, leemos a mitad del 18, que Dios, 2 Corintios 5, 18, Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué ministerio le ha dado Dios a la iglesia, mi hermano? ¿El ministerio de la condenación? La Biblia llama ministerio de condenación a la ley de Moisés. Y dice que aquel ministerio de condenación fue con gloria, pero mucho más será con gloria el ministerio de la reconciliación. A nosotros como iglesia se nos ha dado un ministerio de reconciliación, no de condenación. Si tú me ves desde aquí algún día condenarte por algo, ven con unas cuantas piedras en el bolsillo, estás en tu derecho de tirármelas y salir corriendo. No, ese no es el ministerio de la iglesia. Dios nos ha dado un ministerio de reconciliación. Y dice a continuación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados en función de que Cristo los llevó, claro está. Y nos encargó a nosotros. ¿Qué nos encargó a nosotros, mi hermano? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios en tu Biblia? ¿Qué nos encargó a nosotros? El ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el ministerio. Reconcíliate con Dios. Uno ya sabe que es pecador. Hay hermanos que son como muy justicieros y muy legalistas que me han dicho, no hermano, pero tenemos que decírselo. Yo digo, ellos ya saben que son pecadores. ¿Por qué crees que tienen esa conciencia de culpa y esa conciencia de pecado? ¿Por qué crees que algunos hacen peregrinaciones? ¿Por qué crees que algunos se flagelan? ¿Por qué crees que algunos dan tanto dinero para la iglesia o hacen tantas cosas para tratar de sacarse de encima ese sentido de culpabilidad? Ya saben ellos que son pecadores. Nosotros lo que tenemos que presentarles es la solución, mi hermano. Reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Ahí está la solución de todo. Y la única forma que hay de reconciliarse con Dios es por medio de Cristo. Si quieres tomar un camino equivocado, puedes tomar un camino equivocado. Puedes emplear tu vida como si fuese la Madre Teresa de Calcuta, haciendo allí una serie de obras. No voy a juzgar eso, pero yo te sigo diciendo que la única forma de reconciliarte con Dios es por medio de Cristo. Las obras donde Dios te guíe, las que hagas, las buenas obras que Dios preparó delante de nosotros para que podamos andar en ellas, eso ya el Espíritu Santo te guía y te lleva, no te dejes guiar por nadie. Nadie que te diga, sí, tú muy buen cristianito, tú tal, pero no haces esto, no haces lo otro. Tú no tienes ningún derecho a decirme a mí lo que tengo que hacer, solo el Espíritu de Dios. Yo soy justificado delante de Dios por la fe en Jesucristo y no tengo que demostrarte a ti con ninguna obra que yo soy un creyente en Cristo. Eso no quiere decir que no haga obras, pero haré las que me muestre el Espíritu Santo, no las que tú me quieras imponer, porque si no me condenarás y me dirás que no soy tal cristiano. Los hermanos de Jesús le dijeron, si eres lo que dices que eres, el Hijo de Dios y tal, sube a Jerusalén y date a conocer. Y Cristo le dijo, subid vosotros. Vuestro tiempo siempre está presto, pero mi tiempo aún no ha llegado. ¿Quién sois vosotros para decirle al Cristo si tiene que ir a Jerusalén a darse a conocer o lo que tiene que hacer? Cuando el Padre le diga, haz esto, el Cristo lo hará, pero no los hermanos. Y dice que efectivamente después subió, cuando el Padre por el Espíritu Santo se lo indicó. Es así el asunto. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, reconciliaos con Dios.
Dice Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En los funerales solemos leer este versículo más bien para las personas que acuden al funeral, que no suelen ser creyentes en muchos casos. Tuvimos el funeral del muchacho de la familia Moromenacho, tuvimos el funeral de la madre de nuestra hermana Rosa, tuvimos el funeral de mi hermana Adela, tuvimos el funeral de la mamá de Adriana, y no sé si en todos, y el de mi madre. Pero solemos predicar esto, que quede claro, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La gente muy soberbia, yo eso no lo creo, es igual que no lo creas. Eso es así porque está establecido por Dios. El hecho de que lo creas o no lo creas no cambia nada. Tendrás que enfrentarte a ello. Y después de esto el juicio. Mira ahora que por desgracia estamos viendo en nuestra nación toda una serie de juicios y de jaleos. Si aún los más grandes, si se amontonan pruebas justificables contra ellos, van a juicio y terminan en la cárcel, ¿alguien piensa que cuando parta de aquí se acabó para siempre? Luego no hay nada. ¿Has estado tú al otro lado para poder decirnos que no hay nada? Porque la palabra de Dios por el Espíritu Santo nos dice que después de eso hay un juicio. Dios está esperando y hay un juicio. Ahora mira, mi hermano, esto es para la gente que no cree en Cristo, para la gente del mundo. Lo tienen que tener bien claro y que se ajusten bien los machos porque eso está después de la muerte. Ahora, para los creyentes en Cristo, no habrá pruebas acusatorias en ese juicio. ¿Entiendes eso? Contra los creyentes en Cristo, en ese juicio final, no se podrán presentar pruebas, porque no las hay. ¿Qué pasa? ¿Que no cometimos delitos? Sí, que los cometimos. Entonces, ¿por qué no se pueden presentar cargos contra nosotros, pruebas? Porque Cristo pagó nuestros delitos. Ya no hay nada, no hay cargo contra nosotros. Estamos limpios. Contra los creyentes en Cristo no habrá prueba de ningún tipo en ese juicio. Y su causa, como decíamos un día también, no hace mucho tiempo, su causa será sobreseída. Mira, me repito un poco sobre esto y ya terminamos. Algunos tenéis que aguantar muchas veces repetición en lo que digo, pero mira, mi hermano, el Evangelio es repetición. De una manera, de otra, presentado de una forma, presentado de otra, pero es una repetición. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Ahora lo expresamos y lo exponemos de la forma que a cada uno el Espíritu Santo nos dé. Pero es una repetición siempre. De manera que, como dice Pedro, para mí no me supone una carga el repetirlo y para vosotros será un beneficio. O como decía Lutero, el Evangelio hay que predicarlo todos los días porque todos los días lo olvidamos. Ahora, cuando lleguemos a ese juicio final, que yo para empezar creo que ni estaremos, pero por poner un ejemplo y entendernos mejor, el Padre dirá, estoy seguro que acerca de todos los que estáis aquí en esta mañana, el Padre dirá, no hay caso. Sobreseído. ¿Entiendes esa palabra sobreseído que utilizan en un sobreseimiento? Es un caso, un juicio que se ha tratado de abrir, pero que se cierra porque no hay pruebas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano mío, tú estás justificado por la fe en Cristo. Tú ahora, no mañana, o después de ciertos cumplimientos o de ciertas disciplinas, no.
ahora mismo, tú tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes paz para con Dios, mi hermano, y Dios está en paz contigo, porque Él vio esa sangre y dijo que era suficiente. La sangre no es tanto el cómo la estimemos nosotros, que está bien, sino cómo la estima Dios. Y Dios dijo, esa sangre vale, es suficiente. Ahora Él está en paz contigo y tú estás en paz con Dios. Dice Pablo en Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no os volváis a someter al yugo de esclavitud, al yugo de la ley, al yugo de la condenación, porque Cristo rompió con eso definitivamente y para siempre. Estad pues firmes. Terminamos con esto. Solamente me acuerdo de algo que ya he contado un minuto, en más de una ocasión, pero repito, no será la última tampoco. Firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, mi hermano. No escuche la voz del diablo, él siempre te va a decir lo contrario, siempre. Él es el acusador de los hermanos, él vendrá siempre con acusación, con porquería, pero Cristo está a la derecha del Padre y él dice, Padre, yo también pagué por eso. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Conté en cierta ocasión que en África, los que sois de África seguro que conocéis esto mejor, probablemente esto ocurre en la India también, o quizá más en la India, se hacen viajes en tren larguísimos, se hacen viajes en tren en que puedes estar 2 o 3 días, o 4 o 5 viajando en tren, y se dice que allí la gente viaja con todo tipo de cosas, llevan de todo. A veces están incluso viajando encima de los vagones con las maletas. Y algunos llevan hasta gallinas con las patas atadas y llevan allí su gallina. Y después de 2, 3, 4, 5 días de viaje, cuando ellos llegan a destino y bajan de allí, pues o llegan a casa, pues cogen su navaja y cortan la cuerda de las patas de las gallinas y las dejan libres. Libres, mi hermano, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Pero a la gallina le está engañando su subconsciente. Ha estado tanto tiempo con las patas atadas que cuando la sueltan, aquí arriba le parece que todavía está atada y está allí en el suelo, no se mueve, con las patas así juntas. Mira que eso le pasa a muchos cristianos. Y el dueño tiene que ir y darle una patadita a la gallina para que se entere de que está libre. Y la gallina sale corriendo. Algunos cristianos necesitan que se le dé una patadita en el trasero, para que se enteren de que están libres. Bendito sea el nombre del Señor. Libres, libres. Vamos a ponernos en pie.